El tema que vamos a ver en esta clase es la función cuadrática. El gráfico de una función cuadrática se llama parábola y puede ser de concavidad positiva, que sería así, o de concavidad negativa. La expresión general de la función cuadrática es de esta forma. La función, que es lo mismo que decir y, se escribe como ax al cuadrado más bx más c, donde a es lo que llamamos coeficiente principal y es el número que está multiplicando a la x al cuadrado. Y c es el término independiente que llamamos también ordenada al origen. El coeficiente principal, la importancia que tiene es que va a dar la concavidad. O sea, si a es positivo, el gráfico de la parábola va a quedar como una carita feliz. Y si a es negativo, va a quedar así para abajo como una carita triste. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuando veo una función, ya ir imaginándome cómo va a quedar el gráfico para verificar si me dio bien o no. Tenemos acá, por ejemplo, esta función, menos x al cuadrado más 2x más 8. Acá el a sería menos 1, porque tengo un menos adelante de las x al cuadrado y donde no hay nada siempre tenemos un 1. O sea que ahí de a tendríamos menos 1, ese sería el coeficiente principal y significa que la forma que va a tener esta función es algo así, concavidad negativa. B es 2. Y c es 8, y lo que es c, que es la ordenada al origen, es el lugar donde la función corta al eje de las y. O sea que donde en el eje y tenga 8, ahí va a estar pasando la función, ¿sí? Pasando de alguna forma por ahí la función. Por ejemplo, así. En 8 está cortando al eje y tiene concavidad negativa. Ya al ver esto, ya sé que es algo similar a así va a quedar el gráfico. Pero para graficarla exactamente necesitamos 3 elementos. 1 son las raíces, 2 el vértice y 3 la ordenada al origen. Para calcular las raíces, lo que hay que hacer para cualquier función es igualar la función a 0. ¿Por qué? Las raíces son los lugares donde la función corta al eje de las x. En el caso de la función cuadrática podemos tener dos raíces si es que la función corta en dos lugares al eje de las x. Por ejemplo, si me quedase así, corta en dos lugares, o si me quedase así. Puedo tener una raíz en caso de que pase por un solo lugar, por ejemplo esto, ahí tendríamos una raíz. O si la función queda así, una raíz sola porque corta una sola vez. Pero puede ser también que no haya raíces. O sea, si la función empieza acá, nunca corta al eje, no tiene raíces, o lo mismo este ejemplo. Entonces, raíces para la cuadrática, 2, 1 o ninguna. Para calcular las raíces, igualamos a 0 y vamos a usar la fórmula resolvente de la ecuación cuadrática, que es esta, que ya la habíamos visto en los casos de factoreo, la fórmula resolvente, y sacamos las dos raíces. Para el vértice es el punto de donde nacen las dos ramas. Por ejemplo, acá dibujo para una función cualquiera. Este punto que está acá es el vértice. Como el vértice es un punto, cualquier punto tiene una coordenada x del vértice y una coordenada y. Por ejemplo, en este sería x vértice es 2 y y del vértice es menos 1. Entonces el vértice siempre lo vamos a expresar como un punto. Para calcular la coordenada x del vértice, la fórmula que vamos a usar es menos b sobre 2 por a, siendo a y b los números que saqué antes de la fórmula. O otra forma que hay para calcular la x del vértice, que me va a dar lo mismo, es hacer un promedio de las dos raíces que tengo. O sea, saqué las raíces con la fórmula resolvente, las sumo y las divido por 2. ¿Por qué es esto? Porque el vértice siempre va a estar, la x del vértice, en el medio de las dos raíces. Supongamos que acá tengo una raíz, acá tengo otra. En el medio va a estar la x del vértice. Y para el valor y de la vértice, lo que hacemos es reemplazar lo que me haya dado la x en la expresión de la función. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. La ordenada al origen, como dije antes, es el término c. Siempre que queremos la ordenada al origen, lo que hacemos es evaluar la función en 0, o sea, reemplazar la x por 0.
Y si yo reemplazo, por ejemplo, acá en esto, la x por 0, acá pongo 0 y acá 0, me queda 0 al cuadrado 0, más 2 por 0, 0, 8. ¿Sí? Entonces, es directamente el término c, ya sé que ese término c es el valor de la ordenada del origen. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer, calcular estas tres cosas para poder graficar. Veámoslo con un ejemplo, este ejercicio que anoté acá. Voy a calcular las tres cosas. Tengo que graficar y analizar. Si me piden graficar y analizar, primero tengo que graficar porque necesito el gráfico para poder hacer el análisis. Entonces, primer punto, sacar las raíces. Para sacar las raíces siempre tengo que igualar la función a 0. En cualquier tipo de función. Lo que pasa es que en la cuadrática no se puede resolver si no es con la fórmula resolvente. Entonces ahí vamos a usar la fórmula resolvente, que era así. Menos b más menos raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. Y vamos reemplazando los valores que tenemos acá. Dijimos que a valía menos 1, por acá adelante hay un 1 imaginario con un menos. B es 2 y C es 8. Entonces voy a ir reemplazando acá. Menos B, voy a poner menos 2. Más menos B al cuadrado es 2 al cuadrado. Menos 4, que siempre vale lo mismo, por A, que es menos 1. Lo pongo entre paréntesis por su signo negativo. Y por C, que es 8. Todo esto sobre 2 por A y A es menos 1. Hacemos la cuenta, me queda menos 2 más menos 2 al cuadrado, que es 4. Y acá queda menos 4 por menos 1, es 4 positivo, 4 por 8, 32. Sobre 2 por menos 1, menos 2. Sigo acá. Menos 2 más menos 4 más 32 es 36 adentro de la raíz sobre menos 2. Resuelvo esa raíz. Menos 2 más menos la raíz de 36, que es 6, sobre menos 2. Y ahí despejamos, una vez que quedan los tres números, los dos resultados. A uno le ponemos el más y a otro el menos. Menos 2 más 6 sobre menos 2. Y menos 2 menos 6 sobre menos 2. El primero de los dos resultados, menos 2 más 6, es 4. Dividido menos 2 va a ser menos 2. Y el otro, menos 6 y menos 2, es menos 8. Dividido menos 2 nos va a quedar 4. Estos dos resultados entonces que tengo acá son las raíces. Si las quiero poner como un punto, los voy a poner como un conjunto, lo voy a poner así, menos 2, punto y coma 4. Algo importante es que a las raíces también las llaman conjunto de ceros, lo ponen como una C con una O. Conjunto de ceros o raíces es lo mismo, es sinónimo de raíces, o a veces lo ponen también como intersección con el eje X. Son todos sinónimos. Entonces me dio menos 2 y 4. Ya tenemos entonces las dos raíces. Ahora, ¿qué otra cosa necesitábamos? Vértice. Para el vértice necesito calcular la x del vértice y la y del vértice. La x del vértice, la fórmula que generalmente usamos, es menos b sobre 2 por a, aunque también podemos hacer la de sumar las raíces y dividirlas por 2. Hacemos una sola, yo igual ahora voy a hacer las dos para mostrar que da lo mismo. Menos b sería menos 2, no, digo menos 2 positivo, y sobre 2 por a, que era menos 1. Entonces me queda menos 2 sobre menos 2 y me estaría dando 1. Si lo hago de esta forma, sumando las raíces y dividiéndolo, una de las raíces será menos 2, la otra es 4, lo divido por 2. Menos 2 más 4 es 2. Dividido 2 también me da 1. De las dos formas da lo mismo. Casi siempre usamos esta fórmula, pero ahí va a haber veces en que no te van a dar b, por ejemplo, o a, porque te lo dan expresado de otra forma. Entonces, si te dan las raíces como dato,
podés calcular el x del vértice sin tener a y b. Por eso esta fórmula es importante. Bueno, entonces ahí ya tenemos la x del vértice y nos falta la y del vértice. La y del vértice es reemplazar esta x en la función. Entonces voy a hacer la función evaluada en 1, que es lo que me dio la x del vértice. Y la función era menos x al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, más 2 por 1, más 8. Acá es importante que este menos está adelante, no está elevado al cuadrado, o sea que ese menos va a quedar. No es lo mismo hacer menos 1 al cuadrado que tener un menos adelante y elevar el 1 solo al cuadrado. Este menos ya estaba ahí de fórmula, entonces queda ahí, elevo el 1 al cuadrado, queda 1, acá es 2 por 1, 2 y más 8. Si haces esta cuenta, 2 más 8 es 10 y menos 1, 9. Esa entonces es la y del vértice. El vértice lo vas a responder como un punto siempre. Primero la x del vértice que dio 1 y después la y del vértice que dio 9. Acá va la x y acá va la y. Entonces ahí ya hicimos raíces, vértice y por último necesitamos la ordenada al origen, que es el término independiente que es c. Y c es 8, así que ya directamente sabemos qué es eso. Si queremos hacer la cuenta analítica es la función evaluada en 0. Entonces te queda menos 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 8. Todo esto da 0. O sea, 0 al cuadrado 0, más 2 por 0, 0. O sea que esto da 8. De ahí sale la ordenada al origen. Con estos elementos que hallamos, ahora lo que voy a hacer es graficar esa función para poder analizarlo. Entonces, tenemos acá los ejes coordenados. Y voy a ir marcando. Primero voy a marcar las raíces. Las raíces me dieron menos 2 y 4. Las marco sobre el eje de las x. Segundo voy a marcar el vértice, que me dio 1 punto y coma 9. 1 de x y 9 de y. Entonces, donde se une el 1 de las x hasta el 9 positivo de las y, ahí marco ese punto que es el vértice. Y otro punto de paso que tengo es la ordenada al origen, que es 8. La ordenada al origen es donde se corta el eje y, o sea que hago un punto acá en 8. Tengo que unir estos puntos que marqué y ahí me va a quedar la parábola. Pasando por esta raíz que es 4, el vértice, la ordenada al origen y la otra raíz que es menos 2. Las parábolas se hacen sin regla porque no son rectas, sino que tienen una forma curva y tienen que ser simétricas respecto de x del vértice. O sea, si yo trazo acá una línea en 1, que es la x del vértice, ese es el eje, lo que llamamos eje de simetría. Porque es como si hubiese un espejo acá y esta parte de la parábola es exactamente igual a esta. La divide en dos partes simétricas, las ramas son iguales. Entonces ahí grafiqué la función. Y otra cosa importante era que a era menos 1, o sea que era negativo, y me quedó como cavidad negativa, que era lo que habíamos visto al principio. Una vez que tengo el gráfico, ahora sí voy a hacer el análisis de esta función. ¿Qué me van a pedir en el análisis? Dominio, imagen, conjunto de positividad, de negatividad, intervalo de crecimiento, máximos, mínimos y el eje de simetría. Empezamos por el dominio. El dominio son todos los valores que puede tomar la x, y en el caso de las funciones cuadráticas son siempre los reales. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner cualquier valor a la x y siempre va a dar un resultado. O otra forma de verlo es que en este gráfico para cualquier x existe función. O sea, la función no se corta en ningún lado. Desde el menos infinito hasta el más infinito de las x sigue existiendo la función. La imagen no es los reales en este tipo de función, como era así en la lineal, sino que acá la imagen es los valores que toma la función en el eje de las y. Y acá vemos que la función desde el menos infinito viene existiendo, porque desde el menos infinito de las y, yo lo dibujé hasta acá, pero esto sigue infinitamente. Entonces acá hay función, pero se corta en el vértice. Entonces, ¿hasta qué valor hay imagen? Hasta el valor de la y del vértice. El valor de la y del vértice siempre te va a determinar la imagen. Entonces, cuando la concavidad es así negativa, la imagen va a ser, vas a poner paréntesis,
menos infinito, punto y coma, y el valor de la y del vértice con un corchete, porque ese valor está incluido en la imagen, por eso va un corchete, y en el menos infinito siempre va paréntesis. Si me hubiese quedado un gráfico con concavidad positiva, la imagen sería también determinada por la y del vértice, pero en este caso sería desde la y del vértice hasta el más infinito. Al revés, sí. Es importante saber que si me dan una imagen como dato, lo que me están dando es la coordenada y del vértice. Bueno, entonces dominio siempre los reales, la imagen determinada por la y del vértice. Ahora tenemos que ver conjuntos de positividad y de negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Estas cuatro cosas, algo importante es que las tengo que mirar en el eje X. ¿Sí? Tengo que leer acá en esta parte, no tengo que dar ningún valor de y, porque ese es el error más común, dar valores del eje Y, pero no nos importa el eje Y. Conjunto de positividad es los valores de la función que están por arriba del eje X, o sea que son positivos. Si venís por la función vas a ver que lo que está por arriba es esta parte. ¿Entre qué valores? Entre este que era el menos 2 y entre este que era el 4. Entonces voy a decir que el conjunto de positividad está entre menos 2 y 4. Siempre se pone con paréntesis. Y el de negatividad es donde la función está por abajo. Es esta parte y esta. Es desde el menos infinito hasta el menos 2 y desde el 4 hasta el más infinito. Desde el menos infinito hasta el menos 2 se pone unión, desde el 4 hasta el más infinito. Es importante ver que no puse ningún valor del eje Y, solamente lo miré acá en el eje X. Y otra cosa importante es que los conjuntos de positividad y negatividad están determinados por las raíces. Dados por las raíces. ¿Qué significa? Que ese menos 4 y 2 que nombré tanto en el de positividad y en el de negatividad son las raíces. O sea, que si me dan al revés, no me dan el gráfico, pero me dan como dato un conjunto de positividad o de negatividad, los números que me nombre ahí son las raíces. Bueno, pasamos ahora a crecimiento y decrecimiento. La función cuadrática tiene una parte donde crece y una donde decrece. Para ver eso tenés que ir sobre la función siempre desde la izquierda, no desde la derecha. Desde la izquierda y te fijas si sube o si baja. Si vengo desde la izquierda, en esta parte de la función sube y va a subir hasta el valor de la x del vértice. Y después empieza a bajar desde la x del vértice hasta el infinito. Entonces, intervalo de crecimiento, que a veces lo ponen como y una flechita, va a ser donde la función está creciendo, desde el menos infinito y hasta qué valor, hasta la x del vértice. La x del vértice es 1. Y el intervalo de decrecimiento era desde 1 y hasta el más infinito. También paréntesis. Y acá es importante que yo veo, sí, crece desde acá hasta acá, pero el error común es que en vez de poner 1 ponen 9, por ejemplo, la y del vértice. No tengo que mirar ningún valor de acá, sí, es desde este valor de x hasta este valor de x. Y acá desde este para el infinito. O sea que el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento están dados por la x del vértice. Si me dan como dato un intervalo de crecimiento o de decrecimiento, el número que estén mencionando ahí, esa va a ser la x del vértice, siempre. Después tenemos máximos y mínimos. Máximos o mínimos tiene uno de los dos la función cuadrática, o sea, en este caso tiene un máximo. Si fuese de concavidad positiva, tendría un mínimo. Y el máximo y el mínimo coinciden con el vértice, o sea, el punto máximo es este, que son las coordenadas del vértice, o sea, 1.9. Y mínimo no tiene. Eje de simetría, dije que era el x del vértice y el x del vértice es 1. ¿Sí? En el 1, que es la x del vértice, acá tenemos el eje de simetría de la función cuadrática. Entonces es importante para los ejercicios que vienen acordarnos de estas cosas que anoté acá. La imagen
el número que tiene es la y del vértice. Los conjuntos de positividad y negatividad tienen las raíces y los intervalos de crecimiento y decrecimiento tienen la x del vértice, porque van a ser datos para los ejercicios más avanzados que vienen después.